Bueno chicos, muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, Les quería comentar justamente como un adelanto a la actividad que estamos trabajando. Esta foto que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Probablemente a ustedes no les suene mucho la atención ni tampoco les genere mucho interés probablemente. O en cierta medida ustedes pueden ver que hay dos personas firmando algo. ¿Qué es lo que están firmando? Bueno, la persona que se encuentra acá a mi izquierda es Soledad Alvear. Ella fue ministra de Relaciones Exteriores del mandato de Ricardo Lagos, en la presidencia de Ricardo Lagos. Y este personaje que está acá es Robert Zoellick, que él es ministro de Relaciones Comerciales de Estados Unidos, en aquella época cuando estaba el presidente George Bush. Esta foto es del año 2003, puntualmente en el transcurso del mes de junio del 2003. ¿Por qué es tan importante esta fotografía? Esta fotografía recorrió durante Chile prácticamente por todo ese año, ¿cierto? Es como el icono del año 2003 en Chile, porque históricamente Chile firmaba un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Este tratado de libre comercio comenzó a negociarse desde mucho antes. De hecho, fue interrumpido justamente por el atentado de las Torres Gemelas el año 2001 y bueno, finalmente es firmado por Chile el año 2003. Justamente una alianza entre Estados Unidos y Chile, una alianza comercial donde se busca potenciar, ¿cierto?, la economía de ambos países a través justamente de el intercambio comercial más fluido y un montón de cosas que tienen relación justamente con los acuerdos relacionados con lo que es un tratado de libre comercio. No quise explicar más sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio porque eso es algo que usted va a tener que averiguar, pero puntualmente me quería centrar en esta fotografía. Eh, Se dijo mucho, se hablaba harto acerca de este Tratado de Libre Comercio, que básicamente, bueno, habían cosas que eran ciertas, cosas que no eran tan ciertas. Se hablaba que iban a llegar productos importados de Estados Unidos a bajo costo, que se iban a introducir dentro de la economía nacional, que vamos a poder acceder a productos novedosos, ¿cierto? Directamente de Estados Unidos, manufacturados, etcétera, etcétera. Por otra parte también se dijo que Chile también iba a poder establecer como una relación prácticamente de ciudadanía con Estados Unidos y que los chilenos podíamos viajar a Estados Unidos libremente y todo el tema. Eso ya no es tan cierto, ya no tiene mucha relación justamente con este proceso. Ahora, este TLC es muy importante porque representa un poco lo que es la identidad justamente de lo que es la globalización y cómo Estados Unidos quiso abarcar un poco más y miró a América Latina como un buen ejemplo, ¿cierto?, para poder seguir algunos acuerdos y tratados, ¿cierto? Y uno de ellos fue Chile. Ahora, si usted esto lo ve como algo positivo o negativo, depende de el cristal eh, el cristal con el que se mire. ¿Ya? Pero obviamente acá usted cuando haga su investigación acerca de lo que es un TLC, una vez que recién termine eso, ahí va a poder definir justamente si es tan positivo o no tan positivo el hecho de que hayamos tenido este acuerdo con la nación norteamericana. Vamos con la actividad. Ya habiendo introducido justamente con lo que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como antecedente, ya una introducción muy importante. ¿Por qué como antecedente? Porque de ahí en adelante Chile va a empezar a firmar tratado de libre comercio con muchos países. De hecho, no hace mucho Chile va a firmar también un tratado de libre comercio con China, que también va a ser muy importante. Es curioso porque Chile tiene en la actualidad tratado de libre comercio con Estados Unidos y con China, que son justamente dos potencias que no han tenido para nada buenas relaciones comerciales ni diplomáticas en este último tiempo. Básicamente hoy día tenemos una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y bueno, tenemos a Chile aquí que tiene vínculos comerciales muy fuertes con ambas naciones. Acá les dejé una pequeña introducción, ¿cierto? A lo largo de la unidad hemos logrado analizar cómo Chile se ha posicionado en los procesos globales, ya sea desde el modelo económico como también así su posición geográfica ha significado acercar a Chile al contexto global. ¿Y qué tiene que ver los tratados de libre comercio? Justamente los tratados de libre comercio son uno de los grandes canales que permite justamente acercar la globalización
a una escala mucho más significativa y mucho mayor, ¿ya? Porque acá no solamente se estrechan los vínculos comerciales entre un país y otro, sino que a la vez también se acercan un poco lo que podríamos llamar las famosas políticas públicas. ¿Ya? Alguien puede decir que el Tratado de Libre Comercio son básicamente solamente acuerdos económicos. Sí, hasta cierto punto. Porque si los intereses económicos se ven afectados, obviamente las leyes también se van a detener en torno a eso. Y aquí en el caso de Chile es mucho más potente, justamente porque tenemos acá la explotación de los recursos naturales, que es justamente lo que Chile exporta, principalmente lo que Chile exporta hacia el extranjero es materia prima y recursos naturales. Y estos recursos son obviamente comprados de manera directa, sin impuestos, por parte de las naciones por las cuales se llegan a los famosos tratados de libre comercio. Entonces acá podemos decir que por ese lado, ¿cierto? No es tan ventajoso para Chile tener un TLC con alguna nación más poderosa, más allá de que nos beneficiemos de los productos manufacturados o las tecnologías que podamos recibir. Por ejemplo, con China yo me imagino que ustedes deben estar mucho más interiorizados, y con Estados Unidos, ¿ya? Pero, insisto, si ustedes entran a averiguar cómo funcionan los TLC, probablemente van a tener una perspectiva mucho más general. Ahora, un tratado de libre comercio no solamente se puede dar entre dos países, sino que también a veces se da entre bloques. Por ejemplo, en Norteamérica tenemos tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. También se da un caso muy interesante. Los mexicanos no avalan mucho el tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, ya que de las tres economías, la economía mexicana es la que más tambalea o la que más sufre, digámoslo así, por los acuerdos a los cuales se pueda llegar. Obviamente cuando tienes una nación poderosa, muy poderosa al lado tuyo, obviamente todo acuerdo al cual se llegue puede generar ciertos problemas colaterales que al final la nación menos poderosa va a ser la que se va a ver más afectada. Que igual es un tema complejo ese de los tratados de libre comercio en bloque. De hecho, Chile tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que también es un bloque. Entonces, es un tema también esto del tratado de libre comercio cuando se dan en ese tipo de relaciones. El caso de México yo creo que es el caso más relevante y ahí, bueno, hay mucha crítica, puntos a favor también, pero insisto, es algo que usted tiene que averiguar. Y la idea obviamente es que una vez que averigüe quede con alguna reflexión final que nos permita acercar lo que es un TLC, si es bueno, si es malo, si es positivo, no, bueno, usted tiene que ver. ¿Cuál es el plan de trabajo? Vamos de lleno con lo que es la actividad. La idea es que ustedes puedan recopilar información relacionada con el Tratado de Libre Comercio, pero de manera exclusiva nos vamos a centrar en el caso de Chile. Ya no tan general, sino que vamos a ver el caso de Chile. Vamos a considerar los siguientes pasos. Primero, vamos a buscar información confiable desde páginas que sean pertinentes. Noticias, por ejemplo, crónicas, investigaciones, algún artículo en internet, archivos, etc. Obviamente Wikipedia, dejarlo un poco de lado, no tanto porque Wikipedia, o sea, yo no quiero decir que Wikipedia todo lo que diga sea falso. Hay cosas que igual son muy pertinentes. Pero el problema es que Wikipedia la puede editar cualquiera, y lo otro es que Wikipedia tiene mucha información. Entonces al final igual como que vas a querer entrar a averiguar algo y al final vas a terminar más confundido. Porque Wikipedia escupe mucha información. Y aquí lo que nosotros necesitamos es llegar al grano. Punto 3. Sintetizar o resumir la información considerando las ideas principales, y finalmente usted lo va a escribir con sus propias palabras, de acuerdo a lo que usted entendió, ¿ya? No textualmente. Veamos, ¿cuáles son estas preguntas? Hasta el momento no hemos llegado a las preguntas. Son 3 preguntas, ¿ya? Pero las preguntas igual son un poco complejas. Primero, explica con tus propias palabras en qué consiste un tratado de libre comercio. ¿Ya? Con tus propias palabras, ¿en qué consiste? ¿Qué sucede con los impuestos aduaneros en un TLC? Como tip, los impuestos aduaneros, ¿ya? Los impuestos aduaneros son, por ejemplo, todas las mercancías que llegan desde afuera y pasan por la aduana en Chile, ya sea la frontera, ¿cierto? La aduana del puerto o aérea, ¿cierto? Cuando llegan por vía aérea, obviamente tienen que pagar un impuesto los productos que llegan de afuera. ¿Qué pasa con ese impuesto de las aduanas cuando se firma un tratado de libre comercio? ¿Se ven afectados o no se ven afectados? Ahí usted tiene que mencionar qué es lo que pasa. Vamos con las 2.
Dice, señala al menos 3 países o bloques de países con los que Chile tiene tratados de libre comercio. ¿Ya? Son 3 países. Ya recién mencioné 2. Mencioné Estados Unidos y China. Ahora si usted me menciona otro sería igual genial. Y desde tu cotidianidad, ya desde lo cotidiano, desde, por ejemplo, desde mi vida personal, desde mi experiencia, ¿en qué ha repercutido dichos tratados? ¿En qué área de tu vida se manifiesta? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un televisor, que es justamente el que estoy mirando en este momento, que es de una marca china, que es Hisense. ¿Ya? Yo puedo decir que justamente este televisor lo adquirí a un buen precio, que probablemente en otras circunstancias de la historia económica de nuestro país, este televisor me hubiese costado un poco más caro. Pero bueno, este televisor llegó de China y llegó libre de impuestos, lo cual quiere decir que obviamente repercute positivamente para poder adquirir un televisor chino. Entonces, ahora yo lo estoy viendo desde el punto de vista positivo, pero también desde el punto de vista negativo también hay hartos elementos que revisar. Pero ya mencioné el caso de China. Ya, por ejemplo, yo digo, el Tratado de Libre Comercio con China ha repercutido en mi cotidianidad porque hoy día tengo electrodomésticos que son chinos, todo el tema, y justamente los he comprado a bajo costo. Y eso significa que justamente tiene relación con los TLCs que Chile ha firmado con China. Ya, ya mencioné un caso. Y finalmente, elabora un esquema en tu cuaderno o Word donde simplifiques en qué consiste un TLC, pero para ello vas a realizar un esquema, ¿ya? Y este esquema lo vas a hacer, ¿cierto? Un dibujito simple, y vas a establecer, por ejemplo, una comparación entre un país que tiene TLC y un país que no tiene TLC, ¿ya? Vas a colocar el caso A, sin tratado de libre comercio. ¿Qué es lo que pasa entre dos países cuando no hay tratado de libre comercio? Y en el caso B, ¿qué es lo que pasa con ambos países cuando sí hay tratado de libre comercio? Y para ese esquema, usted va a considerar los siguientes conceptos. Transacción económica, qué productos, bienes o servicios son los que se van a compartir, cuáles son los países protagonistas, le puede colocar una banderita o puede colocar, ¿cierto? Un mapa, como usted quiera. Medio por el cual se trasladan los productos, bienes o servicios económicos. Cuando me refiero a los medios, me refiero a embarcación, avión, camión, etcétera. Por lo general siempre se utiliza el caso de los barcos, que son los que transportan mayor carga. En este caso pueden ocupar como referencia. Economía local, usted va a poner personas comunes, puede colocar monitos ahí, por ejemplo, cómo se ven afectados cuando hay un TLC o cuando no hay un TLC. Y la aduana y los impuestos. Ya en este caso las aduanas usted las va a poner en las fronteras, ya sea el puerto, el aeropuerto o alguna carretera, ¿cierto? De entrada, ¿cierto? Fronterizo, un paso fronterizo. Y básicamente este esquema es un dibujo en realidad, es un dibujo, ¿cierto? Una esquemita simple donde usted va a poner el caso A y el caso B. Y con estas 3 preguntas contestadas de manera a conciencia, ¿cierto? Y de manera sintética y bien elaborada, usted va a entender muy bien cómo funciona un tratado de libre comercio e incluso va a hacerse su propia idea si que efectivamente estos TLC realmente benefician a un país que no tiene una economía tan poderosa en comparación con las grandes naciones, como el caso de Chile, o lo benefician o lo perjudican. Ahí usted tiene que definir. ¿Ya? Y acá les dejé también unos enlaces. Obviamente este archivo yo se los voy a dejar cargado al Classroom. Y en estos enlaces usted va a poder nutrir un poco la información de lo que yo le estaba hablando. La idea mía igual también es guiarlos un poco en esta investigación, porque ustedes pueden ver acá que las fuentes son fuentes confiables. Hay algunos artículos, ¿cierto?, de YouTube que también son muy buenos. Y, y ¿cómo se llama esto? Salimos un poco de lo que es Wikipedia y todo el tema. Ya. Así que eso, chicos, les dejé la bibliografía, les dejé las preguntas, les dejé el plan de trabajo, cómo va a funcionar, y también una breve introducción. Ya. Espero que tengan una muy buena semana, se me cuiden harto, les mando un fuerte abrazo y bueno, dudas o consultas, recuerden hacérmelas llegar por la vía correspondiente. Nos estamos viendo, chicos, que estén muy muy bien.